Sigue Revista Deportiva, entrevista de este martes. Gilberto Soriano está con nosotros, un hombre de la casa, y esta vez viene con un tema de preparación en el deporte. ¿Cuánta falta hace? Con todo y que se ha avanzado muchísimo, se educa mejor al hombre del deporte hoy en día. Sin duda, el que quiere tiene las opciones de cómo crecer en cuanto a la educación a nivel deportiva, de las gobernanzas y todo eso, Gilberto. Hoy en día es mejor que antes. Hermano, ¿verdad que hay un avance? ¿en qué sentido? Bueno, saludo. Yo no sé por qué mi hermano Fran Camino no está en el set, porque que yo me siento extraño si él no está. Aunque me siento cómodo contigo, porque tú sabes que somos más joviales, con Fran soy más formal. Sí. Pero como él es jefe, tú sabes, uno se siente bien con el jefe, no se siente frío con él y esas cosas. Eso es según los cargos. La fragancia. Sí, según los cargos. Entonces sí. me decías... No, te decía que hacía un comentario al margen de que hoy en día las federaciones se preocupan más y tienen más chance por varios temas. La misma solidaridad olímpica permite una mejor educación continua de la gente que hace vida en el deporte nacional a nivel dirigencial. Miren, lo que sucede en nuestro país, y esa es la razón por qué nace la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, ADODEP, es que en República Dominicana debemos dejar de entender que las federaciones deportivas son parte del deporte nacional. O sea, son las que deciden el deporte nacional. Eso es incorrecto desde el punto de vista de políticas públicas. El Estado es el responsable de regular el deporte en beneficio de la población. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que todos estamos vueltos en algarabía y muchas felicitaciones. La Reina del Caribe. Bien, un proyecto así. Ha sido extraordinario como equipo, ha sido algo maravilloso, han alcanzado logros importantes, eso no hay duda, ha sido trascendental, pero tú sabías que en el 1946 aquí se alcanzó medallas en voleibol femenino. Sí. Es decir, que tú te pones a buscar la historia, en ese momento no se le daba prioridad al alto rendimiento, no había ningún tipo de recursos para el alto rendimiento, pero tenía una razón el deporte, era manifestación nacional. Te estoy poniendo un ejemplo, manifestación nacional. El voleibol lo practicaba en todos los rincones del país. ¿Tú sabes qué pasa hoy en día? Exitoso proyecto de alto rendimiento. Lo mismo que pasa en el béisbol pasa en el voleibol. Solo se concentra en el alto rendimiento. En República Dominicana, ¿cuáles son los beneficios que reciben las niñas dominicanas del voleibol? De la práctica generalizada. Ahora, tú dirías, Soriano, ¿tú estás culpando al proyecto femenino? No. Lo que estamos aclarando es... Porque ahí cabe la pregunta, ¿quién es el culpable y por qué Alexis García? No, es que tampoco Alexis García, no, es que no es Alexis García. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es la estructuración de lo que tú dijiste ahorita, las federaciones deportivas se ven las protagonistas del deporte nacional y no pueden serlo, porque no pueden masificar, no tienen los medios para masificar, ni tienen los recursos para masificar. ¿Es un proyecto para eso? Ni tampoco su misión es eso. El deporte debe ser para el Estado un medio para contribuir a promover valores en manera masiva, en masa, promover educación a la vez masa, canalizar las energías del individuo en beneficio de su salud, en su beneficio de lo físico y cognitivo y de salud mental. Ese es el promover el Estado. Y hasta el nivel de relaciones. No, los deportes ayudan muchísimo. Se llama, los factores psicosociales se llaman en el deporte. Hoy en República Dominicana no recibe nada de eso. ¿Por qué? Porque todos estamos concentrados en un fenómeno que nadie se ha dado cuenta aquí. ¿Tú sabes cuál es? Aquí hemos pasado del disfrute de la recreación del deporte al disfrute del entretenimiento del deporte. ¿Cómo se da eso? Bueno, el fenómeno de los mercados. En los pueblos tú te das cuenta que hay unos torneos superiores. ¿Tú sabes eso en todos los pueblos? Entonces la gente se convierte, en vez de utilizar el deporte, son simplemente entretenimiento. Que es lo mismo que hacemos con la MLB, con la NBA, con todo eso, nos convertimos en consumidores. Sí, que el basquetbol en los pueblos es la discoteca del viernes. Pero tú sabes qué, cuando Netalif es consumidor del deporte, no recibe beneficio del deporte. Porque tú no estás en movilidad, tú lo que estás sentado viendo ahí, comiendo, bebiendo o haciendo otra cosa, pero no estás recibiendo lo que es la parte fundamental del deporte. Entonces, República Dominicana debemos entender cuál es el rol de las federaciones deportivas y cuál es el rol del Estado con el deporte. Una de las cosas que tú te das cuenta aquí, la exclusión en el lenguaje. ¿Quién te ha dicho a ti que cuando tú llevas el deporte a la escuela es para tú hablar y que tú vas a formar los futuros Pedro Martínez?
Eso no es para eso. Eso no es para eso. Porque tú sabes por qué. Y el niño que tiene problemas cognitivos o el niño que tiene limitaciones físicas, tú lo vas a excluir por eso. Porque para tú ponerse un Pedro Martínez tiene que tener un tipo que tiene las condiciones esenciales. O el tipo que es talento medio. O que el tipo tiene también síndrome de Down. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a sacar también a él? No, entonces las autoridades no pueden estar diciendo, el lenguaje de la escuela es un lenguaje exclusivo. Tú no puedes decir desde la autoridad de una posición determinada, decir, vamos a construir los futuros David Ortiz, eso no es cierto. Y si, ¿Tú sabes quién construye eso? El deporte es utilizado por los políticos, según el momento, para la propaganda que necesitan. Mira, yo sabes que lo que yo creo, Netal, y qué bueno que me hayan invitado ustedes. Nosotros, esa es la razón que estoy aquí, el primer diplomado sobre políticas públicas, o sea, del deporte como políticas públicas de educación y salud, del sistema educativo. El problema es que no entendemos qué es el deporte, ni entendemos qué es el deporte per se como concepto. Te voy a poner un ejemplo. ¿La MMA es deporte? ¿Promueve algún valor? Yo no veo mucho. ¿Eh? No veo mucho. No, ¿Tú lo ves? No quiero descartarlo completamente. ¿Tú crees que el dominó mucho. es un deporte? ¿Tú crees que el boxeo es un deporte? Porque el deporte tiene que generar un valor, promover salud. ¿Y tú crees que un tipo que golpea a otro de manera de misericordia es deporte? El boxeo no llega a lo de misericordia, que sí lo puede hacer la MMA. El boxeo también. Lo que pasa ¿Tú sabes es que el boxeo tiene un conjunto de reglas que... Te recomiendo que leas el libro en el capítulo de las distorsiones del deporte, que está tú lo tienes, el libro. ¿Ah? Léete, es un análisis científico. Ahí hay un análisis científico. ¿Por qué el boxeo no es deporte? Lo que sucede es que el de boxeo responde a lo que estábamos hablando ahorita, al entretenimiento. Y la gente le gusta ver a otro. ¿No es exagerado eso? ¿El qué? Eso, como tú lo estás planteando, no, no yo no te lo estoy planteando. Yo tengo mi opinión, que es una cosa, ¿verdad? Es que socialmente yo no lo veo como tú me lo estás diciendo. No, socialmente. Lo que pasa es... Porque de lo teórico, en un momento determinado, sí, asumen su posición como la posición global. O sea, la gente al boxeo lo recibe de manera social. Incluso el boxeo acá en comunidades sí, pobres, en comunidades que necesitan, qué sé yo, canalizar a que los muchachos voten la violencia, ha servido de mucho. Es decir, ¿tú crees que un individuo que tú lo pones con otro compañerito para que ataque en un país caribeño que tiene la sangre bien caliente, tú piensas que eso disminuye la violencia? Con reglas, sí. ¿Con reglas? Porque si no, tú lo dejas peleando sin reglas. ¿Tú crees? En la calle. ¿Tú crees? Sí, yo ¿Tú crees? Sí, no, te voy a defender el boxeo ahí. Mira, tú sabes qué es lo que sucede. Hay dos puntos de vista importantes. El deporte tiene que ser en beneficio de la salud. Golpear a alguien en la cabeza tiene consecuencias de la salud. Ese es el primer punto. Segundo, todo deporte tiene que promover valores. Golpear a otro no promueve valores. Tercero, tienes que entender lo siguiente. Cuando yo te hago un análisis, mi punto de vista es una cosa. Científicamente en el libro está por qué el boxeo afecta al individuo. Pero no solamente eso. Cuando un niño tiene 6 años, está en una etapa formativa de sus neuronas, de su cerebro. Y tú te imaginas tú golpearlo en la cabeza, en su proceso formativo, cuando el niño lo que necesita es estimulaciones para que su cerebro se forme. Es decir, que desde el punto de vista de la ciencia no es deporte, porque afecta a la salud. Desde el punto de vista de la educación no es deporte, porque promueve violencia. Desde el punto de vista propiamente del desarrollo del individuo, no promueve nada, al contrario, afecta. Y en una condición sociológica de nuestra, que somos un país altamente con condiciones de violencia bien elevado, no es correcto ese tipo de deporte, perdón, ese tipo de actividades físicas. Porque el deporte es una actividad física, pero no es un deporte. Porque el deporte tiene que estar consagrado a unos valores que no lo tiene el boxeo. Además que la ciencia. Yo sí te voy a decir, mira, se hace mucho boxeo en Catanga, Barrio Puerto Rico. En Los Minas se hace mucho deporte. En todos los lugares marginados se hace mucho boxeo. Mucho boxeo. ¿Por qué? Decir. Por una razón muy simple. ¿Qué está pasando en el deporte hoy en República Dominicana? El deporte
está pareciéndose al buceo. ¿Qué está pasando? El 97%, para no ser conservador, todos vienen del lugar imaginado del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte no lo está haciendo nadie de clase media ni clase media alta con fines competitivos. Por una razón muy simple. Está desconectado del sistema educativo. Y ninguna persona que tenga un nivel de raciocinio, yo recuerdo cuando yo era muchacho, adolescente, mi papá me decía que yo no debía jugar baloncesto, que era mi enfermedad, porque yo no iba a llegar a ningún lado. Y cuando te dicen, tus padres te dicen algo, pues tú tienes que estar consciente de eso, te trabaja tu subconsciente. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros estamos promoviendo la desigualdad a través del deporte. Y eso no es correcto desde el punto de vista del Estado. Esa te la tengo que dar, sí. No es que yo no que yo no que tú me la tienes que dar, es que yo no te estoy planteando algo que yo desconozco, lo primero, y segundo, que tú no veas. Que el deporte competitivo, en un momento determinado mal llevado, puede promover desigualdad. Y es la razón que estamos teniendo hoy en día. Porque hoy todos nos alegramos de Mariela Paulino. Pero ¿cuántas Mariela Paulino están en el camino? ¿Y qué está pasando con esas Mariela Paulino que no han llegado a ganar nada? Porque esta tiene notoriedad, y date cuenta cómo tiene que fajarse y discutir en los medios para alcanzar cosas, etcétera, etcétera. Porque es un problema serio de sistema, no es un asunto de persona, porque hay algo que aclarar. El problema del deporte nacional es un asunto de no entender cómo se enfocan las políticas públicas, que es la razón por qué estamos aquí el día de hoy con el asunto del diplomado. Y la falta de ley tiene mucho que ver con eso. No, yo creo que la falta no es de ley. Eso es bueno aclarar, hermano mío. La falta es de voluntad y de los actores que entienden, que viven con el deporte del siglo XX, mediados del siglo XX, pero siendo del siglo XXI. Es decir, hoy en día tú tienes un Estado que te dice a ti, toma unas subvenciones, pero ese mismo Estado no te sabe regular. Este mismo Estado te dice, no, que son autónomas las federaciones deportivas. No, es que no es así que funciona el deporte, el Estado. Si el Estado da subvención, por ejemplo, en Colombia, el Estado subvenciona a las instituciones deportivas, pero hay unas reglas en esas subvenciones, porque tú no puedes tener autonomía, eso no existe. Entonces, sí, pero en República Dominicana, es la falta de Dominicana, reglas que produce todo eso, o sea, la falta de ley. pero están ahí porque la ley 356-05, no, eso está ahí, no, esa ley en el deporte, muy interesante esa ley. Sí, pero no aplicada. Pero que el problema no es la ley, nunca aplicada. El problema es los actores, es que no hay cultura. Esa la paró Jay. ¿Perdón? Esa ley la paró Jay. ¿Cómo la paró? ¿Cómo así? No entendí. ¿Qué sé yo? Como que casi siempre la ley de deporte no se termina aplicando por esos problemas con el Ministerio de Deportes. Yo creo que, mira, en el libro está una frase muy interesante que me parece sencilla del ex vicepresidente Rafael Bukele, que nos conversábamos un día y yo lo entrevistaba sobre, que yo increíblemente me sorprendió la capacidad de conocimiento que tiene sobre el ámbito del deporte el ex vicepresidente Rafael Bukele, que un día yo le preguntaba sobre los temas que teníamos planteados en el libro. Y él me decía, mira, lo que sucede es que el deporte llegó al país como una actividad romántica. Y el deporte se ha mantenido así. Lo único que ya no es romántica. Pero se le vende a la gente como romántica. Y eso, en cierta medida, es lo que tú ves hoy en día. Los actores del deporte no se le ha producido una cultura sobre la realidad que incide. Es decir, nosotros tenemos el alto rendimiento, las ligas profesionales y la alta competición. Y se le ha vendido a la gente que ese es el deporte nacional. Y ese no es el deporte, esa es la última pata del deporte. Entonces, hoy en día tú tienes una estructura que funciona al margen del sistema educativo. Y yo creo que en gran medida ese ha sido el problema nacional. Cuando tú dices, por ejemplo, del asunto de la ley, yo creo que la ley general del deporte, que nunca se le hizo un reglamento. Sí, aparte de eso, por eso no se aplicó. No, porque o parte de eso. Porque no se quiere aplicar. Esa ley tiene un mandato interesante ahí. Tú caíste en lo que yo te pregunté ahorita, lo que pasa es que ella es amigo de nosotros. ¿En qué? De los dos. ¿De qué pasó? En el no yo trabajé ahí. Yo te pregunté por eso, porque tú estabas ahí. Yo estaba ahí, claro, yo estaba ahí. Pero que el problema es que cuando tú haces esa pregunta,
uno de los temas fundamentales que en nuestro país debemos avanzar es creer que es una persona. Yo para ver si se te tapaba algo. Ah, no, pues yo te digo las cosas como son. Yo trabajé ahí y yo me siento altamente orgulloso de haber trabajado con el Jay. Eso no tengo ninguna duda. A mi entender, el mejor ministro que he visto. Yo no digo que sea el mejor porque no me corresponde a mí. Yo sí. No me corresponde a mí el mejor ministro valorarlo. Luego de que pero recuérdate algo, si tú lo pones que fue el mejor, yo estuve ahí. Entonces me toca algo. Te toca a ti. Sí, no, sin duda. Pero sin dudas. Pero yo al final lo que te quiero responder es lo siguiente. El problema del deporte nacional no es de una persona. Eso tenemos que entenderlo, mi hermano Netalí. No es un asunto de quién esté. Es un asunto, cuando es sistémico, no se resuelve. Por ejemplo, yo conversaba con el ministro de Deporte, Francisco Camacho, que me recibió la semana pasada, y estuvimos conversando sobre este tópico del deporte nacional, y él me decía, siendo un federado, el modelo está invertido. Yo lo voy a escribir eso recientemente, lo voy a ratificar lo que ya lo había dicho. Pero él me decía, pero, no, Soriano, yo estoy totalmente de acuerdo, el modelo está invertido. Ahora, ¿puede el ministro de Deporte cambiar eso? No, porque es un asunto estructural. O sea, tú tienes que entender que no es un asunto del ministro de Deporte que esté en el momento. No, eso yo lo comprendo totalmente. Es un proceso que toma años cambiarlo. O sea, para que el pueblo dominicano pueda recibir los beneficios del deporte, del sistema educativo, hay que cambiar toda la estructura. La política no deja. Porque ¿qué pasa? Desde que un ministro trata, y le pasó a Jaime David, trata de enderezar la parte política de que en Guachupita no están contentos con el ministro, y el ministro lo que está enderezando. Pero en Guachupita no están contentos y ya se acercan las elecciones. Bueno, lo que yo creo es que el Estado, el deporte necesita un plan. Si tú te vas ahora mismo y buscas en internet, buscas en Google, como dicen, buscar en Google, en el tío, Google, tú te das cuenta que Colombia tiene hasta el 2028, renovó su plan. El 2018 hicieron su plan decenal, tenían uno anteriormente y tenían otro. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un plan en el deporte, los intereses que te rodean alrededor del deporte te comen. Porque es muy sencillo. Hay una industria que está ahí y eso tú no lo puedes negar. Si tú no tienes una regulación en el ámbito del deporte, por los intereses que se mueven alrededor del deporte, que son naturales, te va a arropar y te va a llevar los intereses nacionales, que es lo que está pasando en República Dominicana. ¿Por qué? Aquí tú ves todos los días en los periódicos te sale el torneo superior. Pero la pregunta es, ¿y el minibásquet de Montecristi en qué está eso? El torneo escolar de niños de 10 años. Está bien, pero en el New York Times no ponen eso tampoco. Búscalo que sí. No. Búscalo, te ponen pequeñas ligas. Te ponen una cosita, sí, no. Te ponen pequeñas ligas. También. Y te ponen todo lo que pasa. Y aquí también. En el libro está una expresión de un deportista profesional, como él destaca, que el New York Times, Los Angeles Times, el Washington Post, te destacan los juegos de pequeños. En República Dominicana, pero fíjate si destacan o no, es que no existen, hermano. Porque vamos a suponer que existiera y destacan el superior. Es que la prioridad no es ese superior en nosotros. La prioridad es, el Estado está abocado sencillamente a defender y a proteger la parte más fundamental en una sociedad. ¿Cuáles son? Los niños y los envejecientes. Y eso se protege con políticas públicas. Incluso ambos están constitucionalizados. Porque un joven se defiende solo, hermano. Lo grande del caso es, ya que tú pones el superior, que Te puse un ejemplo, Sí, pero entonces tú me abres el tema, me abre la mente. ¿Sabes lo que pasa con el superior? Para aprovechar y uno decir ahí cosas. va, tirar su cosita. ¿Sabes lo que pasa con el superior? Mira, pues yo vine a hablar del diplomado, fue para acá y tú me has cambiado el tema. No me quites los minutos ahorita. Que tú te pones sabroso. Mira, que por ejemplo hace 5 años, sí, los mismos colegas que hoy hacen mediático el TBS, hace 5 años ni iban, porque no había nada. Y ahora todo el mundo quiere estar en el TBS, porque hay unos patrocinios casi siempre estatales que aseguran cosas. Ahora hay cierto patrocinio de afuera del sector privado que aseguran cosas. Hay unos views con los urbanos, qué sé yo qué. Eso es lo colateral, hermano. Lo que yo quiero significar, no quiero entrar en ese tema. Tú me das ideas. No, sí. Y tú puedes tener razón en ese sentido. Ahora, lo que pasa es, cuando eso sucede, eso que tú ves ahí, es el enfoque de la falta de una política pública del Estado. Sencillamente eso.
pero tú te vas... te voy a... Pero ¿sabes lo que el Estado le invierte a eventos que fuera de quizá mover cierto público no aportan nada? Te voy a poner otro ejemplo. El Estado vía diferentes dependencias, o sea, cuando está ahí tal dependencia, tal otra, tal marca estatal. Te voy a enseñar otra política errada del Estado, que la gente no se da cuenta, para que te vayas con buena retrospectiva de análisis para que tú reflexiones. Cuando el Estado lleva el deporte a los barrios, es un enfoque de que el Estado está errado políticamente en el toma de política. Te lo voy a decir un ejemplo. El Estado lleva el deporte a las escuelas y los barrios gestionan el deporte. Porque puede el Estado... ¿Cuántos barrios hay en la República Dominicana? ¿Cuántos tú crees que va a haber? Yo incapaz de contar eso. Entonces, ¿tú crees que el Estado es capaz de llevarle a cada barrio deporte? Eso es imposible. Entonces, cuando el Estado articula política de llevar el deporte, ¿tú sabes por qué? Es porque ya en la escuela, los gestores que se convierten, cuando tú lo educas en la escuela, se convierten en los gestores en los barrios. Y tú no tenías que, por ejemplo, en la década de 70 y 80, tú no tenías que llevar el deporte en los pueblos, ni en los barrios aquí en la capital. ¿Tú sabes por qué? Porque la comunidad lo gestionaba. Ahora, como ya no hay ese deporte que existía antes, que aunque no era dentro de la escuela, era un poquito marginal, pero se hacía participando de una manera u otra, hoy en día ni existe el deporte en las escuelas, ni existe ese deporte marginal que se tiene en el pasado. Dame diplomado, que ya me comenzaron a hacer señas. Ya. Bueno, me vamos a poner que Ricky, por favor, nos ponga la gráfica. Por favor, el primer diplomado sobre políticas públicas. Hemos llegado a un acuerdo con la Universidad AP y estamos trabajando para el deporte como políticas públicas de educación y salud en el sistema educativo. Ahí vamos a abordar en esta lista todo lo que tiene que ver con los conceptos, que es una cosa errada. Aquí la gente no entiende. La gente, ¿tú sabías algo, Ertali? Te voy a explicar esto. Nosotros queremos, ahí vamos a plantear bien claro lo que es educación física, lo que es la actividad física y lo que es el deporte. ¿Tú sabes por qué el deporte es importante para el Estado? Por una razón muy simple. El deporte es importante porque tiene en la visión estratégica del Estado tiene lo que se llama la actividad física. Y la actividad física tiene impacto en el individuo, en lo físico, en lo emocional, en lo cognitivo y en lo emocional. Hay una transformación biológica cuando ya tú eres adulto. Si eres niño, te ayuda a desarrollar y a estimular tu cerebro. Eso es la razón fundamental por qué el deporte es importante en el sistema educativo. No es para que tú creas atleta, es para desarrollar esos factores que tú decías ahorita, de relaciones interpersonales, que son los factores psicosociales, o sea, cómo tú te comunicas con los demás. Esos son los factores importantes que el deporte tiene, que ayuda y contribuye. Ahora, una de las cosas que vamos a discutir ahí en ese primer diplomado es entender que si tú no haces lo primero, no puedes tener lo segundo. ¿Qué es lo primero? Para tú poder tener un verdadero sistema deportivo en República Dominicana, tú tienes que tener una buena formación de base de ¿Para quién está física. dirigido el diplomado? Para todo el público, todo público. Costo, etcétera. Está el correo, por favor, si Ricky lo puede poner de nuevo, porque ahí pueden hacer toda la averiguación. Eso lo gestiona AP. Ahí, AP, exacto, no lo va a hacer la asociación, sino AP directamente. Está más abajo, si Ricky lo puede... Ricky, por favor, el último que te mandé, si tú me puedes colocar el último que te mandé, que ese es el que tiene la información precisa, te lo voy a agradecer, no ese, por favor, sino el último. Si lo puedes quitar ese y poner el último que te mandé, sería un honor. Mira, el diplomado el correo es emmartinez@adm de administración, ¿verdad? .unap.edu.do. Él lo tiene, mi amigo Ricky. Pero se comunican con la Escuela de Humanidades, la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Continua, de AP, de la Educación Continua, por cierto, muy relacionada al deporte APET en este momento con todo lo que está haciendo a nivel de béisbol y eso. Nosotros vamos a ser el primer diplomado, como le decía, hoy vamos a abordar varios temas, vamos a tener expositores de primera, incluyendo el defensor del pueblo, Pablo Ulloa estará con nosotros, Pecio Maldonado, tenemos al buen amigo doctor Ben Brugal, que me imagino que tú lo conoces también. Hey, Pancho, Ben Brugal. Ben Brugal, vamos a tener amigo otra doctora. Vamos a abordar los temas, lo que tienen que ver la relación de la alimentación
con la salud, los aspectos de la tendencia tecnológica, lo que afecta, cómo ayuda el deporte a contrarrestar este fenómeno de la dependencia de la pantalla, el tiempo que la gente tiene en la vida sedentaria, cómo contribuir que la actividad física juegue un rol en este proceso de deshumanización de las sociedades de hoy en día. Date cuenta que una gente tiene un accidente y lo primero que se hace es que saca un celular y no se va a ayudar a la persona. Entonces es un fenómeno social que debe ser abordado, lo vamos a abordar ahí se van a abordar los tópicos conceptuales también, lo que tiene que ver cómo se establecen unas políticas públicas de educación y salud en el sistema educativo, cómo debe abordarse la educación y qué significa el deporte desde el punto de vista de políticas públicas en lo que tiene que ver con el entusiasmo, la participación, la autodeterminación, los valores, lo que significa eso. Nosotros escribimos un artículo recientemente, los juegos escolares en una sociedad organizada o una sociedad mínimamente organizada es el evento más importante de un país, porque es lo que conjuga todo, conjuga la educación, conjuga la salud, conjuga la cultura y todos los otros elementos alrededor de eso. ¿Por qué se hacen los juegos escolares? Ahora, República Dominicana, no sé si tú tuviste la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo que lo leas. En República Dominicana, en los últimos 5 ediciones de los juegos escolares, tienen los mismos datos. O sea, hay una misma participación prácticamente idéntica. Y tú te preguntas, ¿por qué? Bueno, por lo que estamos a decir, es inexistente el deporte en nuestro país. Es inexistente y desde el punto de vista pedagógico, porque una cosa importante, llevar el deporte, que es lo que queremos aplicar en el primer diplomado. Tanto como inexistente. Es prácticamente inexistente. Porque cuando tú tienes un porcentaje, por ejemplo, de por encima casi un 90%, que el deporte no está, eso, ¿qué tú consideras que es? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué escuela tú has visto en nuestro país con instalaciones instalaciones deportivas adecuadas? Dime una. Bueno, todas tienen la famosa cancha multiuso. No, adecuada, te pregunté, esa es la palabra. Esa es la pregunta, adecuada. Dime una. La cancha multiuso ¿Tú sabías? Es que yo creo que es adecuada la cancha multiuso. Claro, tiene sus limitaciones. Pero ¿cuáles canchas tú has visto dentro de la escuela que estén adecuadas? ¿Qué es adecuada? Adecuada es que sean techadas, tengan las condiciones para que un niño o una niña jueguen sin ser lastimados en una talvia o un cemento, que eso no les produzca problemas en sus articulaciones, que tengan las condiciones mínimas en un país altamente caluroso, que tengan las condiciones del agua para que ese niño se pueda hidratar, porque el deporte no es un castigo, el deporte es una recreación. Entonces, si tú tienes una escuela que contenga esos elementos, que el niño lo haga no en horario de clase, sino que lo haga post clase y él pueda después bañarse, porque tiene que cumplir los valores de la higiene. O sea, si una escuela dominicana hace Estás pidiendo mucho. No, pidiendo mucho no, te estoy pidiendo lo que debe ser el disfrute de los niños. Es que después, cuando tú lo desglosas así, quedamos tan lejos, lo que tenemos con lo ideal. No, lo que sucede es, lo que tú sabes por qué te dije eso, por lo siguiente, eso es para que nosotros podamos entender qué lejos estamos cuando diseñamos la escuela dominicana. Ese es el tema, porque es que a veces creemos que estamos cerca, no estamos cerca, ¿por qué? Porque en la visión que se ha planificado, el deporte no juega un rol. Entonces el grave error de eso, ¿tú sabes cuál es? No entenderlo de lo que significa el deporte, porque lo que entendemos hoy en día es que el deporte es para formar atletas y no entendemos que el deporte cuando se lleva a la escuela es para motivar al niño. Como el niño tiene una inclinación natural, tú la tuviste, tú la tengo, la tenemos y hoy se traduce en entretenimiento, porque lo consumimos a través de ver en televisión los deportes, pero cuando tú ves televisión tú sientes que tú puedes estar ahí. Eso es lo que dice tu subconsciente. Entonces, cuando el deporte se inserta en la escuela, es para promover, incentivar ese tipo de actitudes para que tú te mantengas en la escuela. No es para formar atletas. Es para que el niño con limitaciones, con cual sea su condición física, mental, pueda participar sin ningún tipo de discriminación. Y hoy en día, eso no es lo que está sucediendo. Incluso el lenguaje es poco inclusivo. Gilberto. Mira, pero a mí, no se por acabó, favor, Gilberto. pero Ricky, ponme la imagen, Ricky no es así, ponme la imagen. Yo vine a hablar de diplomado y lo que menos hablamos fue de diplomado. No, pero... Ricky, ponme la imagen, Ricky, por Dios. Tú decidiste por dónde llevar el asunto.
Me voy con un par de preocupaciones de esta conversación. Que ya, ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, porque, por ejemplo, por lo menos hay un par de planteamientos que desde el punto de vista científico nos sitúa como muy lejos de lo ideal. Yo quería ser un poquito más práctico, pero cuando tú me llevas a lo que debe ser. No, yo te llevo a la realidad a la realidad social que tenemos. Y te digo una cosa, no estamos tan lejos. Lo que necesitamos es voluntad. Nosotros, la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, concluyo diciéndote lo siguiente, estamos en la disposición de aportar. De hecho, publicamos un libro, y ahora estamos haciéndote diplomado. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, el sentido del deber ciudadano, nuestra responsabilidad ciudadana. ¿Para qué? Para contribuir a un mejor sistema o a un mejor convivencia entre nuestro país, porque eso produce el deporte. Ahora, para que el deporte pueda producir eso, necesariamente tenemos que manejar los conceptos, entender qué es el deporte para una institución como una federación deportiva o una liga profesional y qué es el deporte para el Estado. ¿De quién tú eres en política? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que yo te veo como ministro, pero no, es que no, es vía política que se llega. Yo no tengo nada que ver con yo no tengo nada que ver con ese. Yo tengo nada que ver con ese. Yo te veo muy fungló de a ti. No, pero no, yo coopero, pues no tengo nada que ver con eso, Ahora, te hago una salvedad. No tengo, como mortal que soy, no tengo ninguna aspiraciones en la vida. Mi única aspiración es que yo nací en una comunidad muy pequeña y es contribuir a la sociedad. Yo no estoy aspirando a eso. ¿Tú sabes por qué? Porque todo en la vida es pasajero y yo estoy consciente de eso, simplemente somos mortales. Al final lo que uno quiere dejar es cumplir con la responsabilidad social de dejar eso. Pero tú sabes que algo, que eso que tú acabas de decir, eso es muy frecuente que la gente me pregunta eso, pero yo no tengo aspiraciones en la vida de esa naturaleza. Tienes que engancharte en uno de los... No, tú sabes por qué. ¿Tú sabes por qué? Si lo haría con esa finalidad, fallaría. ¿Tú sabes por qué razón fallaría? Es que necesitamos la gente buena y... ¿Tú sabes por qué fallaría? Porque recuérdate que esto que estamos planteando requiere un plan mínimo de 15 años para poder ir cambiando paulatinamente la estructura del deporte nacional. Y eso no lo va a hacer nadie en 4 años. Eso lleva mucho tiempo. Acércate al líder. No, tranquila. Vamos a la pausa. Revista Deportiva continúa.